Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la obra de Tara Donovan. Muy bien, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar de la obra de esta norteamericana Tara Donovan. Ella tiene una obra muy interesante y nuevamente vengo a invitarlos y a persuadirlos a que desarrollen algún ejercicio respecto de la producción y el material que voy a compartir en esta sesión. Estos videos forman parte de un programa que se llama Empleo Temporal en el municipio de Querétaro, entonces agradezco también a ellos la posibilidad de poderlos compartir con todos ustedes. Muy bien, bueno, Tara Donovan es esta señora que ven en pantalla. Su trabajo, nuevamente, para que se sigan familiarizando con los términos artísticos del arte contemporáneo, tiene que ver con la instalación, en algunos casos, pero en la mayoría tiene que ver con la escultura. La escultura se divide en dos, digamos, grupos grandes. La escultura exenta, que es a la que se la puede rodear, y la escultura en relieve, que tiene medio, bajo y alto relieve. Entonces, como esta se la puede rodear porque tiene una tridimensionalidad, digamos que tiene la parte de atrás, entonces es escultura tridimensional. Como ustedes van a ver en la obra de Tara Donovan, hay una especie de mímesis de la naturaleza, o por lo menos de cómo la naturaleza opera. Cuando me refiero al término de mímesis, es un término muy importante en el arte. Me refiero a identificar, a replicar, a tratar de hacer las cosas idénticas o similares. Como ustedes pueden ver, estas estructuras podrían referirnos, por ejemplo, inmediatamente a esporas, a glóbulos o a algún tipo de microorganismo o de material en una escala microscópica. Sin embargo, pues bueno, están hechos a lo grande, porque son básicamente Tara Donovan trabaja con formatos grandes. Vamos a ver la siguiente. Todavía, bueno, supongo que les llama la atención de qué está hecho, cuál es el material. Estéticamente se ve llamativo, el formato de por sí es predominante, es impactante. Y los materiales que componen sus piezas son el corpus, digamos, aquello que sostiene su producción. En palabras de Tara Donovan, no quiere imitar a la naturaleza, sino quiere imitar, bueno, en cierto modo, a la manera en cómo opera la naturaleza, cómo va generando sus, sus volúmenes y sus materias. Como ustedes pueden observar, ahora sí, ya de cerca, lo que vemos es una especie de hojas metálicas que están simplemente dobladas. Nada más, es eso. Es la iteración como la palabra reiterar, digamos. La iteración es la repetición cíclica de algo. Entonces itera los elementos, genera un efecto y lo repite muchas veces. Y es así como opera la naturaleza. La naturaleza trabaja en fractales. Los fractales, bueno, esta es una vista microscópica de fractal de algún organismo, no sé cuál. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, en las suculentas, o en que son unas plantas, ¿no? O en algunas, en las hojas de los árboles, etcétera. Bueno, hay constantes que se van repitiendo y que parece que la unidad mínima es en su repetición idéntica y replicable en diferentes escalas. No vamos a hablar mucho de fractales porque no es mi campo, pero ya me entienden más o menos. Vamos a tomar nuevamente la obra de Donovan. Estos vasos no son parte de su obra, los bajé de internet y
y son para explicar. Primer ejercicio que les propongo es, inicialmente, así a bote pronto, rápido, qué es lo que ustedes podrían hacer con un par de vasos desechables. ¿Qué se puede hacer? Si se les pone arena adentro, bueno, tierra adentro y una semilla, ya son macetas. Si se les pone lápices, son un portalápiz. Si se les pone un cordón y se los ata uno al otro, entonces pueden funcionar incluso como una especie de teléfono, ¿no? De teléfono rústico. Si se los llena medio vaso, medio lleno, medio vacío, entonces puede remitir incluso a este dilema filosófico. ¿Qué más podríamos hacer con un par de vasos? Pues muchas cosas. Sin embargo, todas esas cosas están determinadas por el conocimiento que tenemos. Ese conocimiento es una herencia cultural. Por lo tanto, todo lo que sabemos de los objetos son atribuciones sociales que se han ido heredando unas con otras y que podemos replicar. Por lo tanto, cuando vemos un vaso, si hemos aprendido este efecto, digamos, como del teléfono primitivo, si vemos un vaso lo podemos asociar entre toda la lista que se despliega automáticamente en nuestra mente con ese o con esa función. Quiero mencionar esto con claridad porque todas las funciones que tienen los objetos, no, más bien las funciones que conocemos que tienen los objetos no son todas las funciones, porque hay muchas que falta por descubrir. Y los objetos no están clausurados, sino son objetos dinámicos, porque son objetos probables de convertirse en otra cosa. Y esa es la facilidad que tenemos con esta maleabilidad y esta facilidad que nos otorga la mente, el poder de la mente. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que hace Tara Donovan con los vasos. Trabaja con la iteración nuevamente, que es esta pues utilización excesiva de los elementos, y lo que genera, en este caso sí podría ser, esto es un relieve, como ven no tiene la parte de abajo, no se la puede ver, sería un alto relieve tal vez, sí, pero bueno, por el tamaño y todo, está entre la escultura y la instalación escultórica. Claro, además el lugar en el que está emplazado, ¿no? Es muy interesante. Si uno lo ve de lejos, pues lo que uno ve es una especie de mapa orográfico, ¿no? Como la geografía de un espacio. Podría ser también como un mar. No está interesada Donovan en generar metáforas poéticas, a diferencia de otros artistas, sino simplemente en utilizar elementos que son parte de la producción industrial común y que son, en sus palabras, son accesibles, son baratos y son de industrialización, de producción masiva. En eso hay una convergencia también con el arte pop de los 80 del siglo pasado, pero recontextualizado, ¿no? Entonces, no está abordando ninguna crítica climática o alguna crítica que tenga que ver con el uso del plástico y la influencia del plástico sobre nuestra vida, con que la naturaleza es plástica, con que cada vez estamos más pues atravesados por nuestra propia tecnología decadente. Nada, simplemente juega con las formas. Es lo que yo llamaría una escultora, bueno, es contemporánea, pero yo la llamaría contemporaneizada. ¿Por qué? Porque trabaja con las premisas de mucho del arte moderno, que tiene que ver con la elaboración de superficies, en el caso de la escultura, y con el entendimiento de los volúmenes y el manejo de herramientas. Sin embargo, aquí, pues bueno, ella no está manejando herramientas, simplemente las está configurando de manera caprichosa para que nosotros veamos tengamos dos lecturas, la que es de lejos, que son volúmenes, son olas, o son estos estratos,
Y la segunda, que es cuando nos percatamos, el momento en el que nos acercamos, nos percatamos de la unidad. Entonces, ¿qué es el mar sino el conjunto de gotas de agua? Por separado es muy distinto que junto. Vamos a ver nuevamente el inicio. Es esto, lo que para la mayoría puede ser algo ordinario, y de hecho lo es. Algo ordinario efectivamente es desechable. Para un artista creativo, una artista creativa, una artista compleja, propositiva y lúdica, pues es materia prima. Bueno, quién sabe qué es lo que hace. Posiblemente los guarde y los vuelva, porque puede volver a emplazar estas piezas en donde quiera, y se hace muy fácil su movilidad, porque pues se embalan en cajas y todos caben. Creo que puedes hacer en un par de cajas grandes, cupo toda la obra. Es increíble, es muy muy económica en cuanto a recursos, además. Más imágenes de esta maravilla. En cierto modo, sí puede despertar nuestras referencias sobre el rechazo que le tenemos al plástico, sobre todo porque hemos visto el daño que genera, pero no podemos evitar tampoco disfrutar los volúmenes y la maravilla de ver utilizado un objeto tan considerado casi basura, considerado desechable, verlo de esta manera que modifica y recontextualiza todas las lecturas. Sin duda es un mejor uso que simplemente tomar, arrugar y tirar. ¿Qué les parece? Y pues muchos de ustedes han de tener vasos en sus casas. Entonces, claro, esto no es fácil de replicar, porque uno necesitaría, y además, ¿como para qué? Pero en cierto modo, si ustedes quisieran, ustedes podrían. Y esa es también una gran aportación que nos da Tara Donovan, que es la de ella se dedica a mirar y a observar y a encontrar. No se dedica a buscar, sino se dedica a encontrar. Hay una diferencia muy sutil en eso, y tiene que ver con la observación, y ahí sí podríamos hablar de la poética de la mirada. En alguno de los videos les mencionaba, si cae una hoja, posiblemente eso sea tema para todo un texto poético de prosa de un poeta. Puede ser, pero si cae una hoja, para la mayoría de nosotros, pues es simplemente la caída de una hoja y no le damos importancia. Lo mismo, es un vaso, ¿no? Para los demás, para todos nosotros. Sin duda, fascinante. Esta es otra pieza en la que nuevamente trabaja estos estratos, pero en esta ocasión está trabajando con papel. Entonces, bueno, ahí sí el peso debe ser diferente y muy interesante. Si vemos algunas imágenes con microscopios muy potentes, podríamos encontrar similitudes en los paisajes microscópicos de nuestra piel o de las membranas que cubren ciertos órganos. Otra vez, es la vista de lejos, es impresionante. Lo que vemos de lejos es una lectura, lo que vemos de cerca es otra. Y eso también es una llamada de atención muy interesante, un llamado para los espectadores, para desplazarse, los obliga a desplazarse. Por ejemplo, en las pinturas, cuando ustedes están frente a una pintura, en un museo, en una galería o en sus casas, en la mayoría de ellas, no en todas, hay un punto de vista únicamente, porque ustedes se
encaran frente a la pintura a una distancia regular en la que puedan, digamos, asumir, abrazar visualmente toda la pieza y la pueden disfrutar en esa distancia, excepto en las obras del Bosco. En las obras del Bosco y algunas otras obras donde hay miniaturas. ¿Se acuerdan de esas? Que son paisajes enormes y hay miniaturas, entonces uno tiene que acercarse para ver qué es lo que están haciendo estos personajes pequeñitos. En estas piezas específicas, pues sí, uno tendría que acercarse y alejarse. Hay otras, por ejemplo, el barroco que, sobre todo el barroco de Rembrandt, digamos, el más tosco, el más matérico. Si uno se acerca, prácticamente ve un abstracto, pero si uno se aleja, ve la figura y la ve muy, muy detallada. En las piezas como en la que estamos viendo en pantalla, tenemos que acercarnos y alejarnos, y es un desplazamiento mucho mayor, y eso ya es un mérito de la obra. La obra obliga al espectador a caminar, y eso ya involucra al espectador como parte de la obra. Si el espectador no se pudiera desplazar, la obra perdería la mitad de su propuesta, porque la mitad de su propuesta está de lejos y la otra mitad está en la cercanía. ¿Qué les parece? Además, Tara Donovan es muy económica en cuanto a su paleta de colores. Ella trabaja pues con blancos, negros y sobre todo con traslúcidos. Le interesa mucho la relación de la luz con los materiales, y trabaja materiales que pues por ser plásticos o por la naturaleza, digamos, de su fabricación, tienen diferentes características. Hay una opinión que tiene sobre la motivación, no sobre la inspiración, en la que estamos muy de acuerdo, porque en todas las charlas que doy hablo sobre la inspiración y la motivación. Y en cierto modo estamos de acuerdo con palabras más, palabras menos diferentes, pero tenemos un punto de convergencia en cuanto a que Tara Donovan no cree en la inspiración, ella cree en el trabajo duro, y ella trabaja como una científica, como una arquitecta. Me refiero que trabaja con rigor científico, con rigor de proceso, para lograr sus piezas y para lograr con exactitud mostrar lo que tiene en mente. No genera bocetos, tampoco le pone títulos a las piezas, que es algo que también me encanta, porque los títulos ya de por sí modifican la percepción del espectador. Si a esta pieza que están viendo en pantalla le hubiera llamado, bueno, podría llamarse Vamos de cursi a pragmático. Si fuera cursi, sería como el vaivén de tus atenciones. Pues quién sabe, igual nos remitiría a muchas cosas, pero ya nos estaría diciendo, reduciendo a una interpretación relacionada con las emociones, con la relación de pareja y con la ida y vuelta y pues con todo este jaloneo. Si fuera pragmática se llamaría mar o se llamaría ola, y también nos cerraría únicamente a un efecto visual y a una relación que tenemos cultural con las formas. Entonces no le pone títulos a sus piezas. Desconozco si estas de acá, si estos vidrios rotos son suyos o no. Es muy probable que lo sean, pero eso sí, lo desconozco. Sin embargo, están padrísimos. Padrísimos no es un término que profesional. Ahí sí me veo como espectador. Están increíblemente bien situados. La museografía, que es como esta área que se dedica a disponer las obras para que visualmente tengan una lectura específica por el espectador, está muy bien desarrollada, tanto cromáticamente como en el formato. Puse a Jack Leiner, ella es de Brasil, es una artista que también trabaja con la iteración y también trabaja con objetos encontrados. Entonces,
vemos una convergencia, una similitud, digamos, son billetes, como pueden observar, creo que es claro. De lejos parecerían una especie de vigas, ¿no? Unas vigas chuecas. Y pues de qué material son, pues uno se acerca, ¿no? Están atadas, es un trabajo más artesanal. Es interesante mostrarles estas similitudes porque en las similitudes vamos a hallar diferencias también de proceso. Cuando unas trabajan como Donovan trabaja buscando la pulcritud, buscando el efecto, digamos, como no individual, y aquí cada una de las piezas tiene una textura en cierto modo distinta de la otra, no son exactamente iguales, no son idénticas. Esta es otra pieza, puse 3 de Jack Layner. Ustedes pueden ver de qué se trata. Y ella en su statement, o sea, en su manifiesto, en su manera de expresar qué es lo que hace, por qué y con qué, dice que no le importan los objetos en sí. Lo que le importa es, igual que Tara Donovan, es el efecto que generan cuando se los junta. Entonces tampoco hay una crítica social, no es como deje de fumar. Esto está patrocinado por el colegio de ¿cómo se llaman los que curan los pulmones? Etcétera. Es la tercera pieza y última de Jack Layner. Son niveles neumólogos. Son niveles y pues no vean esta pieza como niveles, como pues niveles puestos y ya. No la vean desde la individualidad, que es lo primero que haríamos porque reconocemos que es un nivel y debajo de ese nivel hay otro nivel y otro y otro y otro. Sino véanla como un todo. Pueden incluso entrecerrar los ojos y lo que van a ver van a ser franjas de color, franjas con textura. Tenemos los rojos, amarillos, verdes, azules, negros, blancos, o plateados y blancos. Entonces esa lectura de lejos pues es juguetona, es bastante, es como un truco y es sin duda retadora para nuestra percepción. Entonces hay muchos artistas que trabajan con la iteración y que se dedican a maravillarnos y asombrarnos con estos usos tan poco convencionales de los elementos. Lo que ustedes ven es el retrato de Tara Donovan. Y bueno, ella está trabajando contentísima, como niña, en una mesa con tiras de hule. Son tiras de hule, como la que se usa para agarrar algo, ¿no? Para un ramo o para cualquier cosa, un periódico. Son tiras de hule. ¿Y qué es lo que hace? Pues va a hacer alguna obra impresionante con eso. Es la unidad llevada a la gran escala, ¿no? Ya hay algunas piezas que pues ya las dejo para que ustedes las observen y pues saquen sus conclusiones de qué material son y cuáles podrían ser los efectos ya a gran escala. Les dejo los detalles, más no la obra completa, para que me digan qué les parece. Creo que podrían hacerlo en casa. ¿Para qué? Porque sí. Porque sí, tal vez como un ejercicio. También como una invitación para ver el paso más allá. Puedo ver posiblemente la tapa de un recipiente, no sé, por ejemplo, este es un recipiente de tinta, y posiblemente la tapita, esta, podría en una seriación podría ser qué es lo que podría obtener con esa, ¿no? Si la pongo de pie, la pongo al revés, si solamente muestro una cara, si muestro la más delgada, etcétera.
Entonces observen en sus propios espacios, en sus talleres, en sus casas, qué elementos, sobre todo luego, ¿no? que podamos, con más cuidado, pues también observar los mercados y observar nuestro entorno para ver con qué elementos podrían ustedes aflorar su Tara Donovan interna. Estas lámparas decorativas son de IKEA y son una muestra, digamos, comercial de lo que se consigue con iteración. Son sencillas. Bueno, claro, estos son como estirenos, o sea, son un tipo de plástico que los venden incluso los venden en los comercios, ¿no? Para los que vivimos en México los venden en Lumen, son baratísimos y bueno, baratos. Y pues en esta iteración se pueden generar objetos muy interesantes. Los pongo para que vean que no es tampoco nada nuevo. Lo nuevo es la mirada, es cómo estoy mirando el objeto. Porque ya se ha trabajado, obviamente. Pues esto es como un arreglo floral y sí tiene, falso por supuesto, y que tiene más mérito que las flores de plástico. Y sí tiene el objetivo de parecer unas rosas. Tara Donovan no trabaja con esos objetivos, trabaja simplemente generando lo que posiblemente podría parecer algo orgánico, pero no algo específico. Este es otro tipo de lámpara y en cierto modo para también motivarles pues a jugar. Sus espacios de habitabilidad necesitan ser apropiados. No concibo un espacio que no tenga como la atención y la disposición de convertirse en un reflejo de quienes lo habitan, ¿no? Y si no está trabajado es porque no está siendo atendida esa parte en uno mismo, que va a tener un reflejo con el entorno inmediato, sobre todo ahora en pandemia. Podríamos utilizar nuestras cuentas de la luz por toda la vida, o podríamos utilizar otras cosas. Bueno, disfrutemos de la obra de Tara Donovan. Esto que ven aquí es esto que ven allá. ¿Qué les parece? Sin duda, una propuesta que no genera una reacción meramente intelectual, es del goce de los sentidos. Digamos que esta sería la mención no crítica, la mención porque criticar jerarquizaría de alguna manera, que los productores que tienen un trasfondo conceptual político son mejores que aquellos que se dedican simplemente a lo estético. No, son solamente distintas vías de representación del arte, cada una válida. ¿Recuerdan a Spencer Tunick, al fotógrafo que se la pasa encuerando gente en diferentes países? Pues esto hizo en México. Claro, los que vivimos en México pues lo recordamos. Muchos fue el país donde más gente desnuda estuvo posando en el Zócalo. Y nuevamente vemos una lectura pues similar de lejos y una lectura cercana. Nuestros cuerpos en unidad y nuestros cuerpos en comunidad. Si somos uno o somos un todo. Interesante. Hay que ver de dos maneras, de cerca y de lejos. Y por supuesto podríamos aproximarnos a la individualidad. Hay algunos tonos de piel, bueno, los habrán agrupado un poco, pero podemos ver, pues aquí podemos ver dos tonos de cabellos distintos. Aquí vemos dos pues sexos diferentes, ¿no? Es hombre y es mujer. Otro varón. Bueno, como que fueron al mismo peluquero. Ay, caramba, a este no. Pero ya me entiende. Aquí vemos ella un poquito más gordita,
etcétera, ya podemos ver las particularidades de los cuerpos. Y eso es fascinante. Sin embargo, en la lectura, que es amplia, pues la particularidad se elimina. Hay una manera de entender dos teorías que fueron, digamos, parte de la base triádica de mi estudio en Ciudad de México en el CENART, de la base teórica, que es constructivismo radical y por otro lado pensamiento complejo. Voy a explicárselos rápidamente. El constructivismo radical es como ver el árbol, y por ver el árbol uno no puede ver el bosque. Este es el árbol, ¿no? Por ver el árbol uno no ve el bosque, pero ve el caso específico, pero uno no sabe porque está en cierto modo pues lejano de las lecturas del ecosistema y de las redes de relaciones que se generan. El pensamiento complejo sería ver el bosque. Entonces uno entiende y tiene otro tipo de acepción y otro tipo de estudio. Por ver el bosque uno no puede ver el árbol. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Un cochecito que nos acerque y nos aleje. Y ese cochecito es la semiótica. Entonces, a partir de la semiótica podemos entender o podemos vincular un macrosistema con un microsistema. Bueno, tal vez no me expliqué muy bien, pero bueno, vemos a la señora nuevamente. ¿Qué es lo que tiene? Pues otra vez, supongo que son vasos plásticos, aunque parecen vasos de unicel. En Bolivia le dicen plastoformo, no sé cómo le digan en Argentina. Pero sí, me parece que son, porque son más maleables, ¿no? Son un poquito más mm, deformables. Entonces, pues vemos lo que no les voy a mostrar la imagen para no atiborrarlos de tanto, pero nuevamente son ondas que se expanden y que tienen protuberancias y hendiduras y un aspecto sumamente orgánico. ¿A partir de qué? A partir de estas porquerías que para nosotros son prácticamente basura. La pulcritud, ¿no? ¿De qué creen apuestas? ¿De qué creen que está hecho este cubo? Pues bueno, no creo que lo puedan adivinar fácilmente. Ni siquiera si lo acerco. Bueno, si lo acerco tal vez. ¿Ya? Pues está hecho de palillos dentales, de estos que mondadientes le llaman también. ¿Mm? Palillos dentales. Aquí vemos tres versiones del cubo. Una con vidrio. La de los palillos es esta. Tiene un acercamiento para que se den cuenta. Y alfileres. Está brutal. Además ha de pesar 1 tonelada. Y hablando de 1 tonelada, les muestro una pieza similar de Ai Weiwei. Ai Weiwei es, pues, para los que no lo conocen, que la mayoría lo ha de conocer, es, si no uno, sino el artista chino más reconocido actualmente. Entonces, esta pieza se llama 1 tonelada de té, a ton of tea, y tiene el té específico que ha sido tradicional durante siglos en China. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Otra vez voy a enunciar las similitudes para que vean las diferencias. La similitud es que están trabajando 1 tonelada cúbica, tanto Ai Weiwei como Tara Donovan. Lo que tenemos es básicamente la misma forma y la misma propuesta visual. ¿Cuáles son las diferencias? Mientras Tara Donovan está jugando con los materiales para causarnos un extrañamiento de no me lo esperaba, no sabía que se podía hacer esto con esto, lo que hace Ai Weiwei es generar 1 tonelada cúbica de 1 metro cúbico de té comprimido para referenciar el peso de la cultura china a lo largo de los siglos, que sigue siendo hoy vigente, que se sostiene sobre una tarima. Las tarimas se utilizan para estivar
cosas, y estivar implica también embalar para distribuir, y habla sobre la distribución global que está teniendo China con su comercio. Por otro lado, también tiene relaciones con el papel que tuvo el té en el Imperio Británico, que fue donde más se importó y donde terminó por ingresar el té chino como uno de las importaciones más representativas de los ingleses, que es tomar té. Entonces hay un statement totalmente distinto entre dos piezas que aparentemente son similares. Por lo tanto, si uno entra a una galería y uno ve, o a un museo, y uno ve este cubo de alfileres, pues lo disfruta. Lo disfruta, no me lo esperaba, son alfileres, wow, yo tengo un alfiler en la casa. Uno entra y ve este cubo, y pues, ¿qué cosa es? Es como de madera, ¿de qué es? Huele rico, no te puedes acercar ni lo toques, pero sí huele, tal vez transfiere un poco de su olor a toda la habitación, pues no sé, tiene ahí como unas texturas, unas rajaduras, pero ¿qué más? Entonces, habría que conocer ciertos contextos. Hay obras contemporáneas que solas se ayudan y se autocomunican, que dicen esto soy, lo que ves es lo que soy. Y hay otras que dicen yo soy solamente un medio para una referencia distinta. Entonces hay diferentes formas también de asimilar el arte y de asimilar las obras. Bien, ya vamos terminando. Estas piezas maravillosas, nuevamente con objetos cotidianos. Estos son unos como tubitos de plástico que son transparentes, son translúcidos en realidad, pero en tanta iteración terminan siendo blancos y nos dan una perspectiva distinta, porque nos parecen suaves, parecen pelusas, pero en realidad son rígidos. Es como también se hacen los corales, ¿no? Puse unas imágenes, estas no son de tarado nomás, son nuevamente del comercio y del juego, para invitarlos a que hagan un ejercicio. Se puede iterar con muchas cosas. Los invito a que vean en sus entornos inmediatos con qué cosas podrían trabajar ustedes para, pues, por una parte para distraerse, por otra para contemplar, para darle un espacio a la contemplación, por otra para ornamentar sus lugares, y finalmente para aprender también en el proceso a mirar y a hallar. Mirar sin saber qué se busca para encontrar. En este ejercicio de deriva es que van a posiblemente hallar ciertas respuestas que les pueden referenciar a otras facetas de su vida. Muchas gracias por todo. Estamos haciendo ya el 9º video. Voy a sacar el próximo sobre Ana Park porque falló el Facebook Live. Entonces lo voy a volver a hacer. Les mando saludos, abrazos, cuídense, adiós.